Hay una fotografía que cuelga en la finca de la familia Marin, en el norte de Vermont. Muestra una boda de 1938. La novia y el novio están uno al lado del otro sonriendo. Se ven idénticos, no parecidos, idénticos. Los mismos ojos, la misma mandíbula, las mismas manos, porque eran gemelos, hermano y hermana. Y esto no fue un error, no fue un escándalo, era una tradición. Durante casi 100 años, cada hijo primogénito de la familia Marin se casó con su hermana gemela. Nadie fuera de la familia lo sabía. Nadie dentro de la familia lo cuestionó hasta 1976, cuando un hijo entró en una estación de policía y lo contó todo. Lo que reveló no solo destruyó a su familia, descubrió un linaje construido sobre un secreto tan perturbador que el pueblo intentó enterrar la historia para siempre. Hola a todos. Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta al canal, suscribirse y dejar un comentario con el lugar desde donde nos ven y la hora en la que están mirando. Así YouTube seguirá mostrándoles historias como esta. La familia Marin llegó a Estados Unidos en 1872. Venían de una región remota de los Alpes bávaros, un lugar tan aislado que pueblos enteros pasaban generaciones sin ver forasteros. El patriarca familiar, Wilhelm Marin, trajo consigo a su esposa, a sus 3 hijos y un cuaderno de cuero escrito en antiguo alemán. Ese cuaderno, según quienes después vieron fragmentos, contenía registros genealógicos que se remontaban al siglo XVI. También contenía instrucciones, reglas, mandatos de sangre que Wilhelm consideraba sagrados. Wilhelm compró más de 200 acres de tierra en las montañas verdes de Vermont, lejos del pueblo más cercano. Construyó una mansión de piedra que se asemejaba a las fortalezas de la vieja Europa. La familia era reservada. No asistían a la iglesia, no socializaban, educaban a sus hijos en casa y se mantenían al margen. Los lugareños pensaban que eran simplemente inmigrantes excéntricos, aferrados a las viejas costumbres del viejo mundo. Nadie sospechaba lo que sucedía dentro de esas paredes de piedra. El primer matrimonio ocurrió en 1893. El hijo mayor de Wilhelm, Friedrich, cumplió 21 años. Su hermana gemela, Greta, también cumplió 21 el mismo día. Naturalmente, no hubo ceremonia en el pueblo ni anuncio en el periódico local. La boda se celebró en la capilla privada de la familia, con solo los familiares inmediatos como testigos. Friedrich y Greta se casaron bajo la bendición de su padre, quien se había proclamado ministro de su propia fe. Consumaron el matrimonio esa misma noche. Al año siguiente, Greta dio a luz a gemelos, un niño y una niña. Esto no se vio como una tragedia, sino como un triunfo. La profecía, como Wilhelm la llamaba, se había cumplido. La sangre era pura. Los gemelos eran saludables. Y 21 años después, esos gemelos se casarían entre sí. Ese era el diseño. Ese era el propósito. La familia Marin creía que estaban preservando algo sagrado, algo que existía antes del cristianismo, un pacto genético que mantenía su sangre sin contaminar por el mundo exterior. Durante décadas esto continuó en silencio. La familia se volvió más rica. Poseían molinos, operaciones madereras y eventualmente un pequeño banco. Eran respetados en los negocios, aunque no en la sociedad. La gente susurraba sobre su rareza, pero la riqueza compraba silencio, y los Marin nunca dieron motivo para mirar más de cerca. Hasta que los niños empezaron a cambiar. Para la década de 1920, las señales eran imposibles de ignorar. Los niños Marin eran distintos, no solo en temperamento, sino en cuerpo, en mente, en formas que ya no podían ocultarse. Algunos sufrían temblores en las manos, convulsiones repentinas. Un niño nacido en 1918 nunca aprendió a hablar, aunque seguía el movimiento con la mirada y entendía órdenes. Una niña nacida en 1922 tenía los dedos que se doblaban hacia atrás en ángulos imposibles. Su columna se curvó tanto que, a los 12 años, ya no podía mantenerse erguida. La familia llamaba a esas aflicciones dones, señales de pureza. Creían que el sufrimiento era el precio por mantener la integridad de su linaje. El nieto de Wilhelm, Otto, quien se había convertido en el nuevo patriarca, llevaba registros meticulosos. Documentaba cada nacimiento, cada matrimonio, cada anomalía. Medía cráneos,
Trazaba patrones en el color de ojos y estructura ósea. Estaba convencido de que se aproximaban a algo, una perfección que se revelaría si permanecían fieles al diseño. Pero Otto también entendía que el mundo exterior no lo vería así. Así que la familia desarrolló un sistema. Los niños demasiado afectados eran mantenidos dentro de la casa. Vivían en los pisos superiores de la mansión, en habitaciones con ventanas enrejadas. La familia decía a los vecinos que eran frágiles, enfermizos, que el aire fresco era peligroso para ellos. Nunca llamaban a doctores. Cuando un niño moría, y varios murieron antes de llegar a la adultez, los enterraban en el cementerio familiar dentro de la propiedad, sin certificados de defunción, sin registros públicos, solo una piedra con un nombre y 2 fechas. Los que parecían normales podían tener interacción limitada con el mundo exterior. Asistían ocasionalmente a eventos del pueblo, participaban en transacciones comerciales, sonreían, estrechaban manos y actuaban como una familia respetable, aunque peculiar. Pero siempre regresaban a la mansión, siempre se casaban con su gemelo y siempre engendraban la siguiente generación. Para la década de 1940, el árbol genealógico de los Marín se había convertido en una columna, casi sin ramas, solo una línea directa a través del tiempo. Gemelos casándose con gemelos, generación tras generación. Los genetistas más tarde lo llamarían uno de los casos más extremos de endogamia documentados en América. Pero en 1947, cuando la familia celebró otra boda de gemelos, ellos lo llamaron destino. No sabían que la última generación del linaje ya había nacido. Daniel y Diana Marín nacieron el 14 de marzo de 1955. Fueron el último par de gemelos que la familia produciría. Su padre, Heinrich, ya mostraba signos de lo que la familia se negaba a llamar enfermedad. Tenía cambios de humor violentos, períodos de confusión en los que no reconocía a su propia esposa, su hermana gemela, su esposa. Cuando los niños tenían 5 años, Heinrich tenía que ser contenido durante sus episodios. La familia lo mantenía encerrado en una habitación del ala este. Diana recordaría después, ante los investigadores, haberlo oído gritar por las noches. Gritaba palabras sin sentido, gritaba a personas que no estaban allí. Daniel y Diana crecieron sabiendo cuál sería su destino. Nunca se les ocultó. En su 8º cumpleaños, su abuelo Otto los sentó y les explicó el pacto. Les dijo que eran especiales, elegidos, que su sangre contenía algo antiguo y puro que el mundo moderno había perdido. Les mostró el cuaderno. Les mostró el árbol genealógico. Les mostró las fotografías de todos los gemelos que vinieron antes, sus padres, sus abuelos, hasta Friedrich y Greta en 1893. Diana lo aceptó. Había sido criada para aceptarlo. Jugaba con Daniel, estudiaba con Daniel, y a medida que crecían, empezó a verlo no como un hermano, sino como una inevitabilidad. La familia la preparó. Le dijeron lo que sucedería en su cumpleaños número 21, cómo sería la ceremonia, cuáles serían sus deberes. Comenzó a bordar su propio vestido de novia a los 16 años, de seda blanca con hilo de plata, el mismo patrón que había usado su madre, su abuela y todas las novias Marín antes que ella. Pero Daniel era diferente. Comenzó a hacer preguntas a los 13 años, preguntas que incomodaban a su madre. ¿Por qué no tenían amigos fuera de la familia? ¿Por qué los niños del pueblo los miraban con rareza? ¿Por qué su prima, nacida 2 años antes, sufría convulsiones tan violentas que se mordía la lengua? Su madre le decía que no hiciera esas preguntas. Su abuelo le decía que la duda era el enemigo de la pureza, que el mundo moderno estaba enfermo y que la familia Marín era la cura. Daniel dejó de hacer preguntas en voz alta, pero no dejó de pensar en ellas, y cuando cumplió 17, hizo algo que ningún Marín había hecho antes. Salió solo de la finca y fue al pueblo. Fue a la biblioteca. La biblioteca de Barton, Vermont, era pequeña, 3 salas en una iglesia convertida, pero tenía libros sobre ciencia, genética, herencia. Daniel pasó horas allí, durante meses, siempre en momentos en que sabía que su familia no notaría su ausencia. Les decía que estaba recorriendo la propiedad, inspeccionando el viejo molino. No lo cuestionaban, era el heredero, el primogénito. Tenía cierta libertad. Lo que Daniel descubrió en esos libros lo horrorizó. Aprendió lo que realmente hacía la endogamia, cómo los genes recesivos se combinaban,
cómo cada generación aumentaba la probabilidad de trastornos genéticos, enfermedades mentales, deformidades físicas. Leyó sobre la mandíbula de los Habsburgo, sobre las consecuencias de los linajes reales que se casaban entre primos durante siglos. Los Marin habían ido mucho más lejos. Se habían casado entre hermanos durante 4 generaciones. El daño genético no era un misterio, era una certeza matemática. Empezó a ver a su familia con claridad por primera vez. La locura de su padre no era sufrimiento divino, era el resultado de un colapso genético. Las convulsiones de su prima no eran signos de pureza, eran daño neurológico causado por generaciones de incesto. Incluso él y Diana, que parecían relativamente sanos, cargaban con ese peso genético. Si se casaban y tenían hijos, esos niños casi con certeza nacerían gravemente discapacitados. O peor, Daniel intentó hablar con su abuelo. Era invierno de 1972. Daniel tenía 17 años. Llevó uno de los libros consigo. Intentó explicarle lo que había aprendido. Otto escuchó en silencio. Luego se levantó, caminó hacia la chimenea y arrojó el libro al fuego. Le dijo a Daniel que el mundo exterior estaba lleno de mentiras diseñadas para corromper la sangre pura, que los científicos eran agentes de la degeneración, que la familia Marin había sobrevivido 100 años en América precisamente porque había rechazado esos venenos modernos. Entonces Daniel comprendió que nada de lo que dijera importaría. Su abuelo no era ignorante, era un creyente absoluto. La evidencia no importaba, el sufrimiento no importaba. El pacto era lo único que importaba, y en 4 años, cuando Daniel cumpliera 21, se esperaría que se casara con su hermana, consumara el matrimonio, engendrara la siguiente generación y continuara el ciclo. Esa noche Daniel tomó una decisión. No esperaría 4 años, no dejaría que eso sucediera, pero también sabía que no podía simplemente huir. Diana seguiría atrapada, la familia encontraría otra forma, necesitaba destruir el pacto por completo. Daniel comenzó a documentarlo todo. Encontró los registros de su abuelo, los que Otto mantenía escondidos en un gabinete cerrado con llave en su estudio. Tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio, Daniel abría la cerradura y fotografiaba las páginas con una cámara que había robado en el pueblo. Registros de nacimientos, certificados de matrimonio que nunca se habían presentado ante el Estado, observaciones médicas escritas con la letra precisa de Otto, descripciones de deformidades, notas sobre los niños que habían muerto, una niña en 1931 que vivió solo 3 días, un niño en 1944 que nunca abrió los ojos. También comenzó a hablar con Diana, a hablar de verdad, no como un futuro esposo, sino como un hermano que trataba de salvar a su hermana. Al principio ella no quería escuchar, había sido condicionada toda su vida para aceptar ese destino. La familia le había dicho que era algo hermoso, sagrado, que era parte de algo más grande que ella misma. Pero Daniel fue paciente. Le mostró los libros que había escondido en su habitación. Le explicó la ciencia despacio, con cuidado. Le pidió que mirara a su padre, que lo mirara de verdad, que viera lo que la familia llamaba divino y lo reconociera por lo que realmente era. Le tomó meses, pero poco a poco Diana empezó a ver. Empezó a entender que lo que la familia llamaba amor era en realidad encarcelamiento, que lo que llamaban pureza era veneno, y que lo que llamaban destino era en realidad una elección que había sido hecha por ellos, pero que aún podían deshacer. Para 1975, Daniel ya tenía un plan. Él y Diana se irían juntos, irían con las autoridades con toda la documentación, expondrían lo que la familia Marin había estado haciendo durante un siglo. Pero había un problema. Otto estaba muriendo. El cáncer se había extendido por sus pulmones y sus huesos. La familia se estaba preparando para su muerte y con ella para la transferencia de poder. Daniel se convertiría en el patriarca, y la familia esperaba que cumpliera el pacto de inmediato. Adelantaron la fecha de la boda. Daniel y Diana se casarían en la primavera de 1976, justo después de su cumpleaños número 21. Estuvieran listos o no. Si todavía estás viendo esto, ya eres más valiente que la mayoría. Cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú si este fuera tu linaje. Daniel sabía que el tiempo se les acababa, así que el 9 de febrero de 1976, él y Diana actuaron. Se marcharon antes del amanecer.
Daniel había empacado 2 maletas y las había escondido en el bosque, a 1/4 de milla de la finca. Diana dejó una nota sobre su cama. Decía solo: «Lo siento, no puedo». Caminaron por la nieve hasta la carretera principal y pidieron aventón hasta Burlington. Diana nunca había estado a más de 10 millas de la finca en toda su vida. Nunca había visto una ciudad. Nunca había estado entre una multitud. Daniel le sostuvo la mano todo el camino. Fueron directamente a la estación de policía en North Wookey Avenue. Daniel llevaba una carpeta con todo lo que había documentado: fotografías de los registros, copias del árbol genealógico, una lista de los niños que habían muerto y sido enterrados sin certificados de defunción, descripciones médicas escritas por Otto, que detallaban sufrimientos que ningún niño debería soportar. El sargento de guardia no les creyó al principio. Pensó que estaban perturbados, tal vez drogados. Pero Daniel se mantuvo tranquilo, metódico. Presentó las pruebas una por una. Y lentamente, la expresión del sargento cambió de escepticismo a horror. En cuestión de horas, los investigadores fueron enviados a la finca Marín. Llevaron una orden judicial, llevaron trabajadores sociales, llevaron médicos. Lo que encontraron confirmó todo lo que Daniel había contado. El cementerio familiar contenía tumbas de niños que nunca habían sido registrados ante el Estado. Las habitaciones cerradas en los pisos superiores aún conservaban evidencia de los niños que habían sido ocultados allí. Equipo médico nunca inspeccionado, sujeciones atornilladas a las paredes. Y en el estudio de Otto encontraron el cuaderno original que Wilhelm Marín había traído de Baviera en 1872. Estaba escrito en una mezcla de alemán y latín. Los traductores revelarían después que contenía no solo registros genealógicos, sino también un sistema de creencias, la convicción de que el linaje Marín descendía de un antiguo culto bávaro que practicaba el incesto sagrado como forma de purificación espiritual. Wilhelm no había inventado esa práctica, la había heredado, y la había traído a América creyendo que podría preservarla en el Nuevo Mundo, lejos de las leyes y los juicios de la Europa moderna. Los miembros de la familia que aún vivían en la finca fueron detenidos. Otto murió 3 días después en una cama de hospital, negándose a hablar con los investigadores. Daniel y Diana fueron puestos bajo custodia protectora. La historia era demasiado perturbadora, demasiado increíble para que la prensa local la manejara con responsabilidad. La mayoría de los periódicos publicaron menciones breves. Una familia extraña, una investigación, sin detalles. El pueblo de Barton quiso olvidar, y durante décadas lo consiguió. Los procesos legales fueron silenciosos, casi deliberadamente. El estado de Vermont acusó a varios miembros sobrevivientes de la familia por fraude, negligencia infantil y no reportar muertes. Pero no hubo cargos por incesto. La ley de Vermont en 1976 tenía prohibiciones contra matrimonios entre hermanos, pero los matrimonios Marín nunca habían sido registrados legalmente. Eran solo ceremoniales, realizados por los patriarcas familiares que afirmaban tener una autoridad religiosa que no poseían legalmente. A ojos del Estado, los matrimonios no habían ocurrido técnicamente, lo que significaba que la ley tenía pocas herramientas para procesar lo que realmente había sucedido. La mayoría de los miembros de la familia aceptaron acuerdos judiciales, recibieron libertad condicional, multas y la obligación de someterse a evaluaciones psicológicas. La finca fue confiscada por impuestos impagos y sanciones acumuladas. Eventualmente fue vendida a una compañía de desarrollo que demolió la mansión en 1981. El cementerio familiar fue trasladado a un terreno municipal. Las tumbas fueron marcadas con simples piedras, sin nombres, solo números. Daniel y Diana intentaron construir vidas normales. Se mudaron a ciudades diferentes. Diana se fue a Boston y trabajó como costurera. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Años después, le dijo a una amiga que no podía imaginar ser tocada por nadie, que su cuerpo aún sentía que pertenecía a un pacto del que había escapado, pero del que nunca podría liberarse del todo. Murió en 2003. Cáncer de pulmón. Tenía 48 años. Daniel se mudó a Portland, Maine. Cambió su apellido. Se convirtió en carpintero. Se casó con una mujer llamada Sarah en 1984 y tuvieron una hija. Nunca le contó a su esposa toda la historia, solo que su familia había sido inusual,
estricta, que se había marchado y nunca había regresado. Su hija creció sin saber que la sangre de su padre llevaba los ecos genéticos de 4 generaciones de matrimonios entre hermanos. Daniel se aseguró de eso. Se hizo pruebas genéticas en privado. Quería saber qué podría transmitir. Los resultados mostraron marcadores de varios trastornos recesivos, pero ninguno se manifestó en él. Su hija también fue examinada, sin saberlo, a través de chequeos médicos rutinarios que él solicitaba. Estaba sana. Daniel murió en 2019. Tenía 64 años. En sus últimas semanas, concedió una entrevista a una estudiante de posgrado que investigaba el aislamiento genético en familias estadounidenses. Le contó todo. Dijo que quería que la gente lo supiera, no por atención, no por compasión, sino porque secretos como ese sobreviven en el silencio. Y el silencio, dijo, es la forma en que el ciclo continúa. La grabación de esa entrevista se conserva en la Universidad de Vermont. Dura 3 horas y 42 minutos. En ella, Daniel describe el vestido de novia que su hermana bordó, el cuaderno que su tatarabuelo llevó a través del océano, los gritos de su padre en la habitación cerrada, el momento en que comprendió que el amor y el encarcelamiento podían tener el mismo rostro, y el día en que eligió la verdad sobre la sangre. El linaje de la familia Marin terminó con Daniel y Diana. No sobrevivieron primos. Ningún descendiente continuó el nombre. La finca ya no existe. El cuaderno fue incautado como evidencia y más tarde se perdió en un incendio en el tribunal en 1994. Si ese incendio fue accidental o no, sigue sin estar claro. Pero la historia permanece enterrada en documentos judiciales, en expedientes médicos, en la memoria de un pueblo que intentó con todas sus fuerzas olvidar. Algunos legados están destinados a terminar. Algunos linajes están destinados a romperse. Y, a veces, lo más valiente que una persona puede hacer es mirar todo aquello que le enseñaron a considerar sagrado y llamarlo por su verdadero nombre. No destino, no pureza, no amor, solo daño, transmitido generación tras generación, hasta que alguien finalmente dice, basta.